Adelante, mi hermano Enrique. Muchas gracias, mi hermano Saúl. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Vamos a iniciar con este estudio que nos toca analizar en esta mañana, mis hermanos. En este trimestre, el énfasis que hemos estado revisando ante la luz de las Escrituras, el énfasis ha sido la armadura de Dios, citada allá en la carta a los Efesios, capítulo 6, versos del 10 al 17. Y hemos tenido, mis hermanos, la oportunidad, ya con algunos de nuestros hermanos en la fe, de revisar algunas partes de esta armadura. Quiero darle lectura a esta carta en el capítulo 6, del verso 10 al 16, para que podamos ir recordando estas partes de la armadura que nos está hablando el apóstol Pablo. Leo la palabra de Dios, dice así, Efesios 6, verso 6, del 10 al 16. Dice así: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Verso 16. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar esta lectura, mis hermanos, porque precisamente el título de esta lección estaremos analizando, y el título es Tomando el escudo de la fe. ¿Sí? Y quiero dar inicio, mis hermanos. Primeramente quiero compartirle lo siguiente. Si mi hermano Emanuel me ayuda, por favor, compartiendo la primera imagen, la imagen número 1. Quiero compartirle, mis hermanos, que un soldado romano, el escudo, mis hermanos, era primeramente su principal protección. Aquí lo podemos ver. Podemos ver la figura, la imagen. Este escudo es la principal protección de un soldado. Si ustedes pueden darse cuenta, este escudo prácticamente abarca 3 partes del cuerpo de un soldado. ¿Sí? Bueno, a este escudo, mis hermanos, se le conocía como scutum, ¿sí? Aunque aquí vemos todas las partes de la armadura de este soldado, el día de hoy vamos a revisar solamente esta parte, el escudo. Dice que se le conocía como scutum. El escudo era de madera contrachapada y tenía el borde reforzado con hierro. Su conmotura desviaba los golpes en los asaltos, ¿sí? Aquí, mis hermanos, era un escudo que aproximadamente pesaba entre 8 y 10 kilos. Era bastante pesado, ¿sí? ¿De qué estaba hecho? Dice que estaba hecho de madera contrachapada.
¿Esto qué quiere decir, mis hermanos? Era un escudo muy, muy grueso, de menos tres capas de madera, ¿sí? A esto se refiere cuando dice que es un escudo de madera contrachapada, ¿sí? Hacían una chapa cruzada de una madera, luego encima la otra, pegada con resina, era bastante, bastante pesado, ¿sí? Luego dice que el escudo que estaba hecho de madera contrachapada y tenía los bordes reforzados con hierro. Estos bordes eran de hierro, por lo tanto, multiplicaba todavía el peso, ¿sí? Y su conmutura, mis hermanos, dice que desviaba los golpes, ¿sí? Ahora, este escudo, mis hermanos, ha sido usado por casi todas las culturas humanas para la defensa en la lucha, tanto a distancias como cuerpo a cuerpo, por su versatilidad para cubrir al luchador de las agresiones y las armas arrojadas. Otra parte que tenemos que revisar con respecto a la fabricación de estos escudos, mis hermanos, que estos escudos, su forma particular era circular, se adaptaba al cuerpo humano. ¿Qué quería decir esto, mis hermanos? Que cualquier golpe que fuera arrojado, cualquier proyectil, una lanza, una flecha, lo que fuera que fuera arrojado a estos soldados, su forma particular del escudo, que era circular, que se adaptaba al cuerpo, pues por lógica iba a rechazar hacia los lados, iban a salir proyectados hacia los lados, protegiendo a este soldado, ¿sí? Bueno, gracias mi hermano Emanuel con respecto a esta imagen. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta comparación de un soldado, de la armadura de un soldado con nuestra vida, con la vida espiritual de un creyente? ¿Sí? Le voy a decir por qué, mi hermano. Porque desde que nosotros, como creyentes, mis hermanos, nos unimos a nuestro Señor Jesucristo, nos estamos enlistando en la milicia de ¿quién cree, mi hermano? Del Señor de los ejércitos. Es por eso que nosotros, por eso que el apóstol Pablo hace esta semejanza, ¿sí? Y asemeja nuestra fe con esta armadura de un soldado, ¿sí? Porque estamos siendo enlistados en los ejércitos del Señor, ¿sí? Por lo consiguiente, mis hermanos, entramos en una batalla espiritual y es necesario, mis hermanos, tener el conocimiento de que estamos en una guerra verdadera, en una lucha espiritual, en una batalla real, mi hermano, ¿sí? Mi hermano Emanuel, si me puede apoyar proyectando la segunda imagen, ¿sí? Aquí podemos ver, mis hermanos, por qué el apóstol Pablo hace esta comparación, ¿sí? Y ya podíamos revisar cuáles eran las partes que hemos podido estudiar con algunos ya de nuestros hermanos. Pero el escudo de la fe, mis hermanos, ese es lo que el día de hoy nos toca revisar, ¿sí? ¿Por qué el apóstol Pablo, preocupado por la situación, en este caso de Éfeso, ¿sí? Esta batalla, esta lucha que tiene el pueblo de Dios, el apóstol Pablo les dice, vamos a revisar lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, ¿sí? Vea usted por qué la comparación, ¿sí? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y contra malicias espirituales. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo hace esta semejanza. Si me ayuda mi hermano Emanuel, vamos, quiero invitarle también a que me acompañe a leer Segunda de Corintios 10:4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sí? Esto, entonces, nuestra lucha es espiritual, mis hermanos. Con nuestras armas, pero nuestras armas son espirituales también, que no se ven, pero que sabemos y estamos seguros de que están ahí y son poder de Dios. ¿Sí? Ahora quiero que me acompañe a leer Efesios 6:16. Efesios 6:16. Dice, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Dice que los dardos del fuego del maligno. Ahora bien, ¿cuáles son estos dardos de fuego, mis hermanos? El propósito de Satanás, mis hermanos, es hacernos caer en pecado, es hacernos desistir de nuestra fe, mis hermanos. Su propósito es dañarnos y hacernos desviar del propósito de Dios. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo en Efesios 6:11. Efesios 6:11 dice de la siguiente manera, mis hermanos. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Es el consejo que el apóstol Pablo nos da. Dice, ¿sí? ¿Por qué nos da este consejo, mis hermanos? ¿Cuáles son esos dardos de fuego, mis hermanos? ¿Quién de ustedes o quién de nosotros no ha tenido problemas o no tiene problemas hoy día? ¿Sí? ¿Quién de nosotros no tiene este tipo de pruebas probando nuestra fe? ¿Quién de nosotros no tiene tentaciones de muchas situaciones? En la escasez, nuestros pensamientos se ven atacados, mis hermanos. ¿Sí? Tenemos necesidades de todo tipo y esos son los dardos que el maligno, mis hermanos, con lo que nos ataca. ¿Sí? Por eso, en la primera carta, en la primera de Pedro 5:8 dice de la siguiente manera, mis hermanos. Primera de Pedro 5:8 dice, sed templados y velad, porque nuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Debemos ser templados, mis hermanos. Debemos estar siempre cuidando de nuestra forma, nuestro comportamiento. Debemos ser nobles. No debemos dejarnos caer en esas tentaciones que somos, como hijos de Dios, somos tentados, mis hermanos. Sí, somos probados. Pero si nosotros no tenemos esa templanza en nuestras vidas,
nuestro comportamiento se puede ver, el enemigo puede hacernos desviarnos del propósito de Dios, ¿sí? Tenemos que estar, mis hermanos, apercibidos, siempre orando en todo y por todo. La oración, mis hermanos, primeramente, quiero comentarles, es una parte muy, muy importante en nuestra lucha espiritual, ¿sí? Vamos a revisar la primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En una versión diferente, mis hermanos, en una versión Reina Valera contemporánea, dice, manténganse atentos, firmes en la fe, sean fuertes y valientes, ¿sí? Debemos estar, mis hermanos, conscientes de que como hijos de Dios tenemos un enemigo, mis hermanos. Tenemos un enemigo, pero nosotros, mis hermanos, por eso el apóstol Pablo nos está dando este consejo de tener toda esta armadura, ¿sí? Toda esta armadura que es de Dios, que proviene de Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Para salir vencedores ante todas estas situaciones, ¿sí? El apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 4, capítulo 5, verso 4, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4, dice de la siguiente manera. Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Sí? Y es nuestra fe, mis hermanos, es la que vence todas las situaciones complicadas en las que nos hemos visto envueltos, mis hermanos. Podemos, mis hermanos, estar vestidos de la armadura que ya hemos podido analizar con nuestros hermanos anteriormente. Podemos estar ceñidos nuestros lomos con el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. La tenemos, la conocemos, ¿sí? Podemos, mis hermanos, estar vestidos con la armadura de la cota de la justicia. Proteger nuestro corazón con justicia, vivir en justicia, ¿sí? Y podemos estar, mis hermanos, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Podemos estar seguros que estamos en paz con Dios, ¿sí? Porque estamos viviendo bajo su voluntad, estamos viviendo en justicia. Podemos estar vestidos de toda esta armadura, mis hermanos, pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y esa es la importancia de lo que es el escudo de la fe, mis hermanos. Porque sin el escudo de la fe, mis hermanos, ¿qué cree? Somos vulnerables, mis hermanos, ¿sí? A los dardos de cualquier lucha que tengamos en nuestra vida espiritual, mis hermanos. Sin este escudo de la fe, de nada nos sirve que tengamos la verdad, que vivamos en justicia, que seamos esforzados y que seamos valientes. De nada nos sirve. Porque si no tenemos el escudo de la fe, que si no tenemos nuestra fe bien cimentada, mis hermanos, ¿cómo podremos esquivar esos dardos de fuego que el enemigo continuamente, día con día, nos está arrojando? Esas pruebas tan difíciles en las que el pueblo de Dios nos vemos envueltos día con día. La lucha espiritual es día con día. Nos levantamos y pedimos a nuestro Dios, Señor, protégenos, pero si vamos
vamos en el camino hacia a nuestros destinos, nuestro trabajo, a visitar, a hacer nuestras compras, al salir a la calle, y vamos dudando, mis hermanos, nuestra fe no está bien cimentada. Y eso es muy importante, mis hermanos. El escudo de la fe es la principal arma de un soldado de Dios. ¿Sí? Tenemos que salir vencedores, mis hermanos, en cualquier prueba de fuego. ¿De qué forma, mis hermanos? Vamos a alimentar esa fe día con día, mis hermanos. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice, luego, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, mis hermanos, viene y es el resultado de escudriñar las escrituras, pero a su vez, mis hermanos, gracias mi hermano Emanuel, pero a su vez tenemos que también aplicar la palabra de Dios, aplicar lo que leemos, lo que escudriñamos, lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. ¿Sí? Queremos vivir en justicia. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué es vivir en justicia? ¿A quién agradamos? ¿Sí? Vea usted lo que dice en la segunda carta a Timoteo. ¿Sí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3. ¿Sí? Verso 3 y 4. Segunda de Timoteo. Gracias, mi hermano Emanuel. Capítulo 2, verso 3 dice, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. ¿Sí? Verso 4. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? Dice, sufre trabajos como fiel. Un fiel soldado, mis hermanos, un fiel creyente en nuestro Señor Jesucristo, siempre, mis hermanos, siempre está percibido, siempre se está esforzando, ¿sí? Siempre estamos sufriendo contra esas acechanzas del maligno. Un fiel soldado, mis hermanos, es tan esforzado que jamás se deja llevar, jamás se distrae en ninguna cosa. Siempre se está preocupando por agradar a Dios. Siempre, más bien, nunca se está embarazando ¿de qué? De el amor al dinero. Nunca se está preocupando por cosas, por tener posesiones, por tener riquezas. ¿Sí? Lo que tenemos es por voluntad de Dios, es dádiva de Dios y es bueno, pero no es lo que un buen soldado de Jesucristo le da más importancia. Al trabajo, mis hermanos, al trabajo, un buen soldado de Dios, alguien que milita en el Señor, no se preocupa por el trabajo, ¿sí? Por ninguna posesión económica o material, ¿sí? Aquel que milita, mis hermanos, debe de tener un propósito y un propósito bien definido. Y es estar dispuestos solo para servir en la milicia. ¿Cuál, mis hermanos? A la milicia que hemos sido enlistados cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 12. Dice aquí ya lo tenemos acá en pantalla, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo, ¿qué, mis hermanos? Eres llamado. ¿Sí? Debemos estar, mis hermanos, firmes
en lo que hemos creído, obedeciendo en amor, ¿para qué, mis hermanos? Para ocupar nuestro lugar en la vida eterna. Pues para eso, mis hermanos, fuisteis llamados. ¿Sí? Eso es lo que un buen soldado de Dios, mis hermanos, debe de preocuparle siempre, y siempre debemos ser esforzados para esta parte, porque para eso fuimos llamados a esta milicia, mis hermanos. ¿Sí? Le voy a invitar a que vayamos a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 13. Porque este es el propósito, mis hermanos. Mateo, capítulo 24, verso 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Ese es la promesa, mis hermanos. ¿Sí? El que perseverare, ¿de qué? De todas las pruebas en las que día con día nos vemos envueltos, ¿sí? Nuestra fe, mis hermanos, debe de ser firme, debe de ser fiel. Debemos de esforzarnos siempre. ¿Para qué? Para lograr un lugar en la vida eterna, mis hermanos. ¿Sí? Debemos ser esforzados. Debemos escudriñar continuamente las escrituras, mis hermanos. Debemos de estar seguros de que lo que hacemos, lo hacemos con fe y es agradable a Dios. Debemos vivir siempre en justicia y debemos estar seguros de que nuestra fe es en Dios y que es Dios quien nos va a salvar de estos dardos, del enemigo que continuamente, día con día, nos está acechando. ¿Sí? ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 17, y con este verso quiero terminar, mis hermanos, porque todo es por fe, mis hermanos, porque todo es por fe. Romanos, capítulo 1, verso 17 dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, y está escrito, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Nuestro deseo, mis hermanos, es que sepamos usar este escudo de la fe. ¿Sí? Que seamos valientes cuando tengamos este tipo de luchas espirituales, mis hermanos. Día con día, la iglesia de Dios, tenemos esta lucha, pero también tenemos esta armadura de Dios, el escudo de la fe, mis hermanos. Ese es mi deseo en esta mañana, mis hermanos, que seamos valientes, que seamos esforzados y que cuando tengamos este tipo de pruebas, este tipo de acechanzas, podamos salir vencedores. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Paz a vosotros.